Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Tuba Büyüküstün deja un juguete en un cementerio, imágenes que rompen el corazón. ¿Qué llevó a la reconocida actriz turca a realizar este gesto tan conmovedor? ¿Es una despedida secreta o un homenaje personal lleno de simbolismo? Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir no los dejará indiferentes. La actriz Tuba Büyüküstün, conocida por su talento y belleza, ha sido captada recientemente en un momento que ha generado una ola de emociones en redes sociales. Las cámaras la sorprendieron en un cementerio de Estambul, en una mañana nublada y melancólica. Vestida de forma sencilla, con gafas oscuras y una bufanda envolviéndole el cuello, la actriz se dirigió lentamente hacia una tumba y, con manos temblorosas, dejó un pequeño oso de peluche sobre la lápida. El hecho de que no haya hecho declaraciones oficiales ha alimentado múltiples especulaciones. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz reveló que la tumba pertenecía a una niña pequeña que Tuba conoció durante una visita a un hospital infantil años atrás. Era una niña con una luz muy especial. Tuba se encariñó mucho con ella y le prometió que siempre la recordaría, comentó esta fuente. Lo más impactante fue cuando algunos periodistas lograron acercarse mientras ella abandonaba el lugar. Visiblemente emocionada, Tuba respondió brevemente, hay promesas que el tiempo no borra. Esto no es para los demás, es para ella. Esta frase, tan breve como profunda, conmovió incluso a los más escépticos. Los seguidores de la actriz llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. ¡Qué mujer tan sensible y genuina!, escribió una usuaria. Otra comentó, Tuba nos ha demostrado que la verdadera grandeza está en los actos que nadie ve. La imagen del peluche sobre la tumba se viralizó en cuestión de horas y se convirtió en símbolo de amor eterno. Algunos se preguntan si este gesto tiene relación con algún proyecto personal o cinematográfico. Pero según fuentes cercanas, no hay ningún rodaje en curso. Tuba lo hizo en absoluto silencio, sin cámaras, sin anuncios. Fue pura emoción, un acto íntimo que nunca pensó que saldría a la luz, afirmaron. Lo que hace que esta historia toque el alma es la forma en que la actriz se mantuvo fiel a un recuerdo, a una promesa hecha desde el corazón. Y en un mundo lleno de apariencias, este gesto sincero la ha acercado aún más al corazón de sus seguidores, especialmente a las mujeres que valoran la empatía, la lealtad emocional y los vínculos genuinos. Una vecina que se encontraba en el cementerio también declaró haber visto a Tuba antes de marcharse. Ella se quedó unos minutos en silencio. Luego acarició la lápida, sonrió con tristeza y murmuró algo como, lo prometí, y aquí estoy. Me estremecí. Era como si hablara con un alma ausente que aún vive en su corazón. Después de que las imágenes salieran a la luz, varios medios intentaron contactar con la actriz, pero ella prefirió mantenerse en silencio, como si ese momento perteneciera exclusivamente a su mundo interior. Su representante, al ser consultado, solo dijo, ella no tiene comentarios. Fue un acto personal. En las redes, el debate creció. Algunos aplaudían el gesto como una muestra de humanidad y otros se preguntaban qué tanto derecho tienen los medios a irrumpir en un momento tan íntimo. La mayoría, sin embargo, coincidía en que ese instante, capturado por azar o destino, revelaba una faceta poco conocida de Tuba, su lado más vulnerable, más humano, lejos de los reflectores y de los guiones. Los días siguientes al suceso, cientos de fanáticos visitaron el cementerio para dejar flores, cartas y peluches en la tumba de la pequeña, como si de alguna manera quisieran acompañar a la actriz en su promesa. Algunos incluso llevaron pequeñas notas dirigidas a Tuba, agradeciéndole por inspirar tanta ternura y lealtad. Una nota decía, no conocimos a la niña, pero hoy todos la recordamos contigo. Gracias por enseñarnos que el amor no termina con la ausencia. No es la primera vez que la actriz demuestra su compromiso emocional con causas humanitarias. En el pasado, ha participado activamente en campañas para ayudar a niños enfermos, refugiados y mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, este gesto espontáneo superó cualquier acción pública. Fue un homenaje silencioso que tocó más profundamente por no haber sido preparado ni compartido como parte de una campaña. Una psicóloga entrevistada en un programa matinal comentó, cuando alguien cumple una promesa a un ser querido que ya no está, no lo hace por deber, sino por amor. Lo que hizo Tuba es una forma de sanar, de mantener vivo el vínculo. Es una muestra de duelo consciente y amor persistente. A medida que la historia se expandía, comenzaron a surgir testimonios de personas que conocieron a la niña. Una enfermera del hospital donde se conocieron narró, la niña adoraba los cuentos de hadas. Cada vez que Tuba venía a visitarla, le pedía que le contara una historia inventada. Tenían una conexión especial. Esa niña reía solo con verla entrar.
Otros recuerdan cómo la pequeña llevaba siempre consigo un oso de peluche similar al que ahora descansa sobre su tumba. Lo abrazaba todo el tiempo. Decía que era su guardián. Ver ese mismo tipo de peluche en la lápida fue como cerrar un círculo, agregó otra trabajadora del hospital. La familia de la niña, que ha preferido mantenerse fuera del foco mediático, envió un comunicado breve agradeciendo el gesto de la actriz y pidiendo respeto por la privacidad. Tuba fue un rayo de luz en los últimos días de nuestra hija. No hay palabras para agradecer su presencia, su cariño, y ahora este homenaje que nos ha emocionado profundamente. El tema no ha dejado de ocupar espacios en la prensa. Algunos columnistas lo han descrito como una lección silenciosa de humanidad. Otros lo han elevado a símbolo de resistencia emocional en tiempos donde todo parece efímero. El acto de Tuba ha sido comparado incluso con escenas emblemáticas del cine turco, pero con la diferencia de que esta historia es real, cruda y profundamente conmovedora. Mientras tanto, en su cuenta de redes sociales, la actriz no ha publicado nada desde el incidente. Su último post data de semanas antes, una imagen de un atardecer en la costa del Bósforo con la frase, a veces, el silencio dice más que las palabras. Hoy, esa frase cobra un nuevo sentido para sus seguidores. La periodista que captó la imagen del cementerio declaró días después que no había sido su intención invadir la privacidad de la actriz. Fue un momento espontáneo. Estaba cubriendo otro suceso cerca del cementerio cuando la vi. Me paralicé al reconocerla. No tomé más que una imagen, pero esa imagen decía tanto. Más allá del impacto mediático, lo que queda en el aire es una reflexión profunda sobre los vínculos que forjamos y cómo elegimos honrarlos. En un mundo donde muchas relaciones se desvanecen con el tiempo, este gesto ha recordado a todos que hay promesas que trascienden la vida misma. Una joven fan de Tuba escribió en un foro, a veces pensamos que las celebridades son inalcanzables, frías, distantes. Pero cuando vemos algo así, recordamos que sienten como nosotros, que lloran, que aman, que no olvidan. Otra agregó, ese peluche no es solo un objeto. Es un mensaje, un símbolo, una historia que ahora todos compartimos. En las calles de Estambul, algunos artistas callejeros han comenzado a pintar murales inspirados en la escena, una silueta de mujer dejando un peluche sobre una tumba, bajo un cielo gris. Las frases que acompañan las obras son igual de conmovedoras, el amor no muere o una promesa es eterna. Tuba, sin quererlo, ha abierto una conversación sobre el duelo, la memoria y la ternura. Ha recordado a una sociedad entera que en medio del dolor, los pequeños actos de amor pueden iluminar lo más oscuro. Y aunque ella no haya buscado ser el centro de atención, su gesto se ha convertido en un faro para miles de personas que luchan por mantener vivos sus recuerdos. A medida que pasan los días, la historia no pierde fuerza. Al contrario, sigue creciendo en matices. Algunas ONG han iniciado campañas en nombre de la niña, promoviendo la donación de juguetes a hospitales infantiles en su memoria. Un peluche, una sonrisa es el nombre del movimiento, inspirado directamente en el acto de Tuba. Los mensajes continúan llegando, cartas, poemas, dibujos hechos por niños, todos dirigidos no solo a la actriz, sino a esa niña cuya luz, como dijo Tuba alguna vez, era imposible de ignorar. Una madre escribió, mi hija también falleció joven. Hoy, gracias a ti, siento que no estoy sola. Gracias por no olvidar. En un mundo lleno de noticias rápidas, escándalos y superficialidad, esta historia ha logrado detener el tiempo, obligarnos a mirar hacia adentro y preguntarnos qué huellas dejamos en los demás. La respuesta, quizás, esté en ese pequeño oso de peluche, suave, silencioso, eterno. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este contenido tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario abajo. ¿Tú qué opinas sobre este gesto de Tuba? ¿Has hecho alguna vez algo similar por alguien que ya no está? Nos leemos en los comentarios.